Capítulo 2. Al señor de la pesadilla le tomó un minuto moverse de la silla de piedra. Fue un viaje tambaleante al principio. Los brazos no querían sostenerlo, y las piernas casi se doblaron bajo su peso. Hacía tantos años que no estaba de pie. Las articulaciones estallaron y quemaron cuando comenzó a moverse. El entumecimiento se hizo cargo, alfileres y agujas asaltaron sus dedos y piernas. Sacudió y estiró los dedos de las manos y movió los dedos de los pies. Finalmente consiguió estirar todo el cuerpo. Se estremeció con grietas de huesos y articulaciones sin usar. Músculos olvidados hacía mucho tiempo tiraban y dolían en el buen sentido y finalmente se quedó quieto, erguido. Un último chasquido de su cuello y luego dijo: eso se sintió bien. Luego se inclinó para rascarse la pierna. Oh, eso es aún mejor. Luego, el hombre flexionó los dedos, se acarició la cara y el pecho y frunció el ceño al sentir la túnica raída. Normalmente no le gustaba la moda, nunca lo había sido, pero la moda no tenía nada que ver con que él no quisiera usar harapos. Estiró la túnica tanto como pudo para echar un vistazo, y no quedó impresionado. No me gusta esta ropa, informó al guardia poseído. Bueno, no importa. Iré a casa y me cambiaré más tarde. Ahora, déjame echarte un vistazo. ¿Quién, qué, eres? Oh, Dios. ¿Aún puedes hablar? Impresionante. ¿Quién soy? Soy el señor de la pesadilla, lo sabes. Un título bastante tonto, pero me he apegado a él a lo largo de los años. Tu nombre. La sangre comenzó a gotear de la boca del guardia. Oh, no, no luches contra mi control con tanta fuerza, querida. No puedo dejar que mueras sobre mí ahora mismo. Apretó el control y detuvo la hemorragia que el guardia había causado mientras luchaba por controlarse. Pero te responderé. No tengo un nombre real, ya no. Pero no puedo ser llamado Ligmarelor todo el tiempo, ya no. Mi nombre cuando importaba, no puedo usar eso. Entonces, ¿qué tal, si soy Harrison? Eso sería lo suficientemente bueno. Harrison sonrió. Le gustaba sonreír. La mayoría de la gente se aterrorizaba cuando él sonreía, y eso lo hizo sonreír aún más. Arriba vamos, dijo felizmente. Llévame al ministerio, querida. Por todo lo que he escuchado a lo largo de los años, debe estar directamente encima de nosotros. El guardia los guió sin decir palabra hasta el ascensor y entró. Harrison lo siguió y tarareó cuando el ascensor comenzó a moverse hacia arriba. Había pasado tanto tiempo que había visto todo menos la oscuridad y la habitación, su prisión durante los últimos siglos. Estaba listo para que el mundo supiera quién era él y por qué la gente una vez le había temido. Prepárate para un espectáculo, susurró, porque esté listo o no, aquí voy. Oh, se estaba haciendo tarde en la tarde, pero todavía había una buena cantidad de brujas y magos deambulando por los pasillos del ministerio. La mayoría de ellos estaban terminando el día. Algunos acababan de llegar para sus turnos de noche, preparándose en su escritorio. Algunos estaban deseando volver a casa y ver a sus familias. Hubo discusiones sobre tomar unas copas con amigos, y algunos se apresuraron porque llegaban tarde a reuniones fuera del trabajo. Así que todos estaban ocupados a su manera. Sin embargo, todo eso cambió cuando ocurrió una explosión, lo suficientemente grande como para hacer temblar los pasillos y las habitaciones. La gente caía al suelo o se enganchaba contra las paredes. Los aurores sacaron sus varitas y otros corrieron hacia las salidas donde pudieran encontrarlas. Muchos se dirigieron al atrio donde normalmente tomaban el flu de allí. Eso fue un error. No es que lo supieran.
Mientras la gente llenaba el atrio, en pánico, escucharon un rugido de fuego. Un fuego verde de aspecto enfermizo entró en el atrio como un maremoto y arrasó con docenas de personas que estaban demasiado cerca para huir. La gente empezó a gritar, fuera y dentro del fuego. La gente en llamas corrió hacia los que se quedaron quietos aterrorizados. El fuego se movía con un propósito, buscando personas, y una vez que se dieron cuenta de que corrieron por sus vidas. Harrison salió del fuego, ileso. Los gritos lo hicieron sonreír. Cuando inhaló, olió a carne quemada. Algunas ya habían caído, aún ardían o humeaban. Algunos estaban temblando. El guardia lo siguió apático, sangre goteando de sus labios y nariz. Su piel estaba pálida y húmeda. ¿Oyes los gritos? Harrison le preguntó al guardia. ¡Qué música tan dulce para mis oídos! Con razón casi me vuelvo loco en esa habitación. No había sonidos como este. Con el tiempo te cansas de tu propia voz, ya sabes. No hay nada que hacer, nadie a quien mutilar o matar. Yo perdido. Luego se rió abruptamente. Oh, ¿qué estoy diciendo? ¿Mutilar? Eso se vuelve aburrido, rápido. ¿Me estás escuchando? Ven aquí. Hizo una seña al guardia y le echó un buen vistazo a la cara inexpresiva del hombre. Tienes una cara bonita. Me gusta mirar cosas bonitas. Eso es todo, te mantendré. Harrison lo miró una vez más. Al menos tu cuerpo. No estoy seguro de cuánto de tu mente puedo salvar en este punto. Lo siento mucho, estaba un poco desesperado por salir de allí. No te preocupes, puedo ser creativo. Estoy seguro de que puedo sacar algo de ti al final. Se dio la vuelta. El fuego estaba devorando los cuerpos, retorciéndose de las personas y ahora se había extendido a las paredes y los tapices que colgaban allí. Estaba quemando la historia. No es que le importara mucho eso. La historia siempre había sido escrita por los vencedores y rara vez incluía la historia completa. Esto no es muy creativo, dijo. Caos, sí, y no me malinterpretes. Disfruto mi caos. Solo escucha esos gritos. Maravilloso. ¿Pero creativo? En realidad no. Pero yo, sí, sé con quién puedo ser creativo. Harrison se volvió hacia el guardia. ¿Sigues vivo ahí dentro? Preguntó. Sí, lo veo, esa chispa justo ahí en tus ojos. Tienes una fuerza notable. Ahora dime, ¿dónde está la oficina de Cornelius? Porque el ministro de magia debe tener una oficina. Muéstrame el camino, niña. Eso es todo, adelante, muéstrame. El cuerpo del guardia se tambaleó hacia adelante y luego comenzó a liderar el camino. Harrison lo siguió y si accidentalmente pisoteaba el cuerpo que aún se retorcía de alguien, bueno, eso era de esperarse de él. Honestamente. No era muy buena persona. Oh, Cornelius Fudge estaba completando algunos trámites en su oficina cuando sintió la primera y retumbante explosión atravesando el ministerio. Inmediatamente abandonó el papeleo, se movió hacia la puerta y salió al pasillo con su varita. ¿Fue un ataque? La preocupación estalló en su pecho. ¿Fue el propio Voldemort? ¿Merlín no lo quiera? No puede ser, el Señor Oscuro nunca antes había invadido tontamente el ministerio. Ni siquiera Voldemort podría estar tan enojado como para atacar un lugar con tantos aurores en él. Varios de estos aurores se acercaban a él. Su Red Flu había sido desconectada ese mismo día cuando se reunió con la Orden, así que ahora comenzaron a llevarlo a otra Red Flu para que pudiera escapar del ministerio. ¿Qué pasa con la gente que todavía está aquí? Preguntó. ¿Ha habido alguna muerte? Algunos, en el atrio, respondió un auror.
Estamos tratando de sacar tantos como sea posible del ministerio, pero no se puede acceder al atrio por ahora. ¿Alguna señal del atacante? Un hombre dobló la esquina y entró en el salón en el que se encontraban. Se detuvo, al igual que los aurores y Fudge. Fudge reconoció las túnicas. Era uno de los guardias del foso. ¿Habían sentido la explosión incluso allí abajo? ¿Había llegado con noticias, o quería saber qué estaba pasando? Tú. Fudge gritó. Fuera de aquí ahora, por el amor de Merlín. El hombre miró hacia arriba. Los aurores sacaron sus varitas y las apuntaron hacia el hombre. La sangre corría por la boca, la nariz y los ojos del hombre. Los iris de los ojos se habían ido, dejando atrás un blanco lechoso. No parecía vivo. Cuando comenzó a caminar hacia ellos, Fudge supo que no lo estaba. Los pies se arrastraban detrás de él en cada paso, y estaba más tropezando que caminando. Un segundo hombre dobló la esquina y caminó hacia ellos. La sangre de Fudge se congeló en sus venas. Por un momento, sintió que su corazón se detuvo y se le acumuló hielo en el estómago. El señor de la pesadilla sonrió al verlo. Encontraste a Cornelius. Buen perro. El señor de la pesadilla acarició el cabello del guardia, y los ojos del guardia se desviaron hacia el techo, permaneciendo allí. El señor de la pesadilla lo empujó suavemente a un lado y continuó. Hola, Cornelio. Ministro, por aquí. La mitad de los aurores arrastraron a Fudge con ellos mientras el resto se apresuró a luchar contra el hombre. Fudge trató de gritar, queriendo advertirles que este hombre, el señor de la pesadilla, no era un hombre al que pudieran soñar con derrotar. Pero ni un sonido salió de sus labios secos, y el sudor frío ahora cubría su cuerpo. Él tenía miedo. Por supuesto que lo era. Nunca se había enfrentado a Voldemort, pero sabía de sus crímenes y no era nada comparado con esta cosa. Fudge solo había leído historias de terror de mucho tiempo atrás sobre lo que había hecho este hombre, y ahora era libre de mostrarlo. ¿Por qué era temido? ¿Cómo había obtenido ese miedo de la gente? Si todas las historias eran ciertas, este hombre era una verdadera pesadilla. Ni siquiera habían llegado al final del corredor cuando los aurores que se quedaron atrás fueron asesinados. Todos ellos, en un solo golpe. Ni siquiera había una señal de cómo se había hecho, pero en cuestión de segundos los cuerpos yacían esparcidos por todas partes, la sangre salpicaba las paredes. El señor de la pesadilla comenzó a caminar hacia ellos, interponiéndose entre las partes del cuerpo y justo en la sangre que brotaba de los hombres y mujeres muertos. El guardia tropezó detrás de él. Fudge pensó que el guardia no era mejor que un Inferius ahora. ¿Cuándo lo habían matado? ¿Cómo? Los aurores fueron derribados uno por uno mientras le lanzaban hechizos, tratando de poner al ministro a salvo. Corrieron por varios pasillos antes de que cayera el último auror. Fudge se dio la vuelta por fin, sosteniendo la varita con fuerza en una mano. Todavía estaba lejos de cualquier lugar seguro, o incluso de un flu para salirse con la suya y no había forma de que pudiera ganar una pelea contra el señor de la pesadilla. Los pies desnudos contra el suelo frío casi no hacían ruido y el señor de la pesadilla caminó hacia él. Fudge ni siquiera podía moverse, y mucho menos apuntarle con la varita. Se sentía como si estuviera de pie contra un huracán. Estaba completamente impotente. ¿Por qué? Se las arregló para tartamudear al fin. ¿Por qué estás haciendo esto? Cornelius, necesitas ser más específico. He hecho muchas cosas hoy. ¿Todo eso? Dijo Fudge. Oh, todo eso. Puedo responder eso. Fui capturado y mantenido prisionero durante siglos. ¿No crees que algún día me vengaré? Te lo advertí.
Supongo que debería haberte dicho que estuvieras listo. También, y prepárate muy rápido. El guardia, ¿cuándo? ¿Qué hiciste? La tartamudez te sienta bien, el señor de la pesadilla. ¿Te ves bien, teniendo miedo? Lo que hice con el guardia comenzó mientras tenía una charla encantadora contigo y esas otras personas. No tenía sus escudos en su lugar. Fue fácil deslizarse adentro y plantar una semilla. ¿Por qué él? Había otros, más fuertes, a Fudge le costaba hablar. Sí, bueno, lo hubo y sus mentes tampoco estaban tan bien protegidas, pero no me sirvieron. No pudieron sacarme de allí. El guardia sí. Él podría llevarme aquí arriba, y más allá, todo el camino hacia mi amada libertad. ¿Cuánto tiempo había estado planeando su escape? Oh, niño tonto, dijo el señor de la pesadilla. Desde que fui capturado, por supuesto. Se acercó, tomando la varita de Fudge de su agarre flojo. La varita desapareció en la manga del señor de la pesadilla, y se tocó los labios. Ahora, has leído sobre mí. Lo que le he hecho a la gente y sus hogares y demás, pero ¿qué tal una demostración de primera mano? Sería descortés no hacerlo, de verdad. Varita, tu varita, oh, sí, no tengo mi varita, dijo el señor de la pesadilla. No es que lo necesite. Él no necesitaba uno. Creo que las varitas son restrictivas, confesó. Es más fácil simplemente, dejar salir la magia. Levantó un solo dedo. La magia atravesó el aire y golpeó a Fudge. Sus gritos resonaron por el pasillo, pero al final se ahogaron con los demás corriendo por todo el ministerio. Oh, algún tiempo después, Harrison se levantó. Su túnica raída estaba salpicada de sangre, y distraídamente se limpió las manos en la tela sucia. Agárralo, le dijo al guardia apático. Los ojos vacíos se clavaron en él. Detrás de ese residuo lechoso, todavía había un poco de vida. Harrison sonrió. El guardia no era un Inferius, ni tampoco se convertiría en uno. Una pequeña cantidad de la propia magia de Harrison mezclada con la del guardia lo mantuvo en pie por ahora. Era un trabajo rudimentario, pero Harrison tendría tiempo de repasarlo más tarde. El guardia mantendría la mayor parte de su mente, pero sería leal a Harrison. El guardia se movió ante el cuerpo de Cornelius Fudge, pero vaciló. Fudge todavía respiraba débilmente, la mayoría de los huesos de su cuerpo estaban rotos y tenía cortes por todas partes. Solo agarra las piernas y arrástralo, no necesitas ser delicado con él. Harrison comenzó a caminar por el pasillo y el guardia arrastró a Fudge. Los gritos se habían calmado, y mientras se movían apenas se escuchaba un sonido. Quizás la mayoría de la gente ya había logrado huir, a menos que estuvieran muertos. Harrison estaba seguro de que llegarían refuerzos en ese mismo momento, pero no pensaba quedarse mucho más tiempo. Solo quería dejar al refuerzo como regalo de despedida. Sé un poco más rápido, tú, le dijo al guardia. Debemos irnos pronto. Fudge gemía débilmente mientras el arrastre tiraba de sus brazos y piernas rotas. Pero él no moriría. Harrison se había asegurado de eso. Era aburrido simplemente matar a una persona, y él había hecho una buena parte de eso durante los años anteriores a su encarcelamiento. Al final se volvió bastante aburrido. Eficiente, sí, pero aburrido. Solo había tanto placer que uno podía obtener de matar personas directamente y, por ejemplo, hacer un ejército inferi con ellos. Harrison tuvo que admitir que funcionó un poco mejor cuando las personas vieron a sus seres queridos convertirse en cadáveres animados. Sí, podría haberlos matado sin hacer nada más, pero fue entretenido verlos comenzar a caminar de nuevo y ver las reacciones de las personas a su alrededor.
Cuando regresaba al atrio, se detuvo y miró a su alrededor. Quería divertirse, había estado aburrido durante tantos años, pero la diversión tenía que esperar un poco. Ahora era el momento de los negocios y luego iría a casa para darse una ducha y ropa nueva. Solo experimenté algo de familiaridad antes de que él persiguiera a este Voldemort Fudge que había mencionado y se diera a conocer al hombre. «¿Puedes bajarlo ahora?», le dijo Harrison al guardia. «Será mejor que me apresure también si quiero salvar algo de ti. No puedo darme el lujo de entretenerme mucho más, te ves un poco, bueno, más muerto que vivo en este momento». Harrison levitó a Fudge en el aire con magia sin varita. Era cierto lo que le había dicho a Cornelius antes, que no había usado una varita en mucho tiempo. Ciertamente no es el suyo propio. No era odio, o que no pudiera usar uno. Simplemente tuvo la suerte de ser capaz de usar magia sin su varita. Su magia había sido salvaje durante mucho tiempo y ahora, sin las cadenas, estaba prosperando. Todo su cuerpo estaba feliz simplemente moviéndose y simplemente siendo libre. Los fuegos fueron drenados por Harrison al final y miró a su alrededor. Las paredes estaban marcadas y ennegrecidas, el piso se había agrietado por el calor y el aire tenía un fuerte olor a muerte y carne quemada. Hizo un gesto al guardia para que se acercara y empezó a sacarlo del atrio. «Es hora de salir», aclaró. No le hubiera importado ver a la gente reaccionar por lo que le había hecho a este lugar, con los restos carbonizados de humanos en el suelo y el cuerpo de Fudge, pero no tenía intención de ser capturado de nuevo. Así que, en lugar de eso, Harrison siguió al guardia que se tambaleaba hasta su libertad.